John Wayne Gacy fue uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos y cometió sus crímenes durante la década de los 70. En 1978 fue arrestado y en 1994 fue ejecutado por muertes de 33 jóvenes que fueron enterrados en su casa o lanzados al río de Plinés. Fue llamado popularmente el payaso asesino porque organizaba fiestas en el vecindario e invitaba a los vecinos a sus barbacoas en su jardín, mientras entretenía a los jóvenes. Curiosamente, donde tenía enterradas a sus víctimas. Como figura de entretenimiento era conocido como Popo, el payaso asesino. Sus crímenes más macabros. Tras su paso por la cárcel, Gacy se encargó de dejar atrás su pasado y fue bien escogido por los habitantes de la nueva localidad en la que habitaba. De hecho, era una persona amigable y querida porque organizaba barbacoas en su hogar y se disfrazaba de payaso para entretener a los demás jóvenes y a los niños que estaban enfermos. Pocos vecinos podrían imaginarse la clase de persona que era. En 1972 se casó con Carlole Oz, pero su matrimonio se acabó en 1976, puesto que se manifestaba que no tenía relaciones íntimas y había descubierto que se daba placenteras de revistas de adultos con contenido homosexual. En esta localidad el payaso asesino llevó a cabo decenas de asesinatos, como el de un joven llamado Darrell Samson, que fue a la casa de West Summerall Avenue y nunca más se lo volvió a ver con vida. Durante esa década, Gacy continuó abusando y torturando y asesinando a multitud de jóvenes. Algunas de sus víctimas fueron Randall, Samuel y William. Así hasta un total de 33 jóvenes inocentes. El más joven es de 14 años y el mayor de 21. Wayne tenía una característica múltiple. La elección de la figura de un payaso parece ser debida a la identificación con su infancia traumática. Este payaso o el payaso asesino con una personalidad altamente antisocial, pero con un cinismo de tal nivel que solía organizar reuniones en su casa sin importarle levantar sospechas. Parecía no ser consciente de la gravedad de sus acciones criminales, como si fuera capaz de separar una faceta de asesino de la anfitrión ejemplar, producto de su fatal desconexión con la realidad, casi como si sufriera un desdoblamiento de personalidad. Otros de sus rasgos más revelantes son egocentrismo y el deseo de dominación. No le bastaba con asesinar a sus víctimas, necesitaba recrearse en su castigo o sentir que sus víctimas sufrían y suplicaban. Igual que Wayne lo hacía con su padre, necesitaba castigar a su imagen juvenil y adquiría la figura dominante de su padre. Elementos motivadores de la conducta delictiva. La mala relación con su padre, que además de ser alcohólico, le trató muy mal durante su infancia. Otros piensan que el golpe que recibió en la cabeza y los consecuentes desmayos que sufría a partir de los 16 años tuvieron algo que ver con su macabra conducta. Incluso algunos psicoanalistas han sugerido que el asesino de los jóvenes era de expresión inconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad, condición que nunca llegó a asumir. Factores de riesgo y protección. En su niñez fue una persona con poca estabilidad emocional. El maltrato que recibió por parte de su padre en su infancia, al ser violado con apenas 6 años de edad. Fue bien acogido por los habitantes de su nueva localidad en la que habitaba. De hecho, era una persona amable y querida porque organizaba barbacoas en su hogar y se disfrazaba de payaso para entretener a los demás jóvenes y a los niños que estaban enfermos. Pocos vecinos podrían imaginarse qué clase de persona era. En esa época, su vida profesional era perfecta, pero no su vida personal. En esta localidad, el payaso asesino llevó a cabo decenas de asesinatos,
con él un joven llamado Darrell, que fue a su casa de West y nunca más se volvió a ver con vida. El rol del psicólogo jurídico y forense en estos casos. Los psicólogos, tanto jurídicos como forenses, ayudan a valorar y examinar y esclarecer los factores de modos de funcionamiento de dichos asesinos, basándose en el modo de operativo que utilizan para echar a su víctima, qué procedimientos emplean para su ataque, además de evaluar a qué tanta veracidad puede ser su testimonio, para posiblemente dar una hipótesis de cuáles podrían ser las causas de los hechos criminales. Postura ética del psicólogo jurídico, teniendo en cuenta el código ético y deontológico psicológico. Respeto al psicólogo forense. Urra ha estudiado largamente la práctica profesional y ética del psicólogo, que trabajaba en la administración de justicia, sosteniendo que éste tiene la obligación de conocer en profundidad las características, conceptos y operaciones del sistema jurídico en el que actúa. En su rol profesional está obligado a evitar ofrecer conclusiones sobre las leyes, su interpretación o el sistema legal. Asimismo debe ser cauteloso, haciendo predicciones sobre la conducta antisocial, expresar claramente sus recomendaciones o calificaciones, justificando en qué medida están soportadas por el Estado que actúa de la teoría de investigación psicológica.